Feliz sábado, ¿cómo están? No, feliz sábado primero. Y después, ¿cómo están? ¿Ah? Primero, feliz sábado. Excelente, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar, yo quiero que nosotros abramos el primer evangelio en su primer capítulo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden hacer eso? Vamos a ver cuánto pueden hacer eso. El primer evangelio en su primer capítulo. Versículo 40. Vamos a ver quién llega primero. Versículo 40. Uno. Primer evangelio. No llega. Ah, lo que pasa es una pregunta truco. ¿Ah? Es una petición truco. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Ahora, el primer evangelio que aparece en el orden que lo tenemos en la Biblia es el evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero ahora vamos a abrir el primer capítulo del primer evangelio en ser escrito. Vamos al evangelio de Marcos. Marcos es el evangelio que los historiadores consideran como el más antiguo, por muchas razones. Es el más corto, para los que han comparado los evangelios, y es también el evangelio del cual los demás evangelios toman mucho material prestado. Hay muchas historias que se encuentran en los demás evangelios que están en el evangelio de Marcos, y por lo general hay muchas historias en los otros evangelios que no están en el evangelio de Marcos. Por esto los historiadores consideran que es el primero. Se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito circa 50 después de Cristo, 60 después de Cristo, así que es un evangelio bien temprano y tiene muchas variantes textuales. Vamos, por favor, al versículo 40. Si alguien lo puede leer, sería genial. Vamos a leer de una vez el 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¿Quién se anima? Allá, Yancy. El micrófono, por favor, gracias. Repito, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces los despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas nada a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces Jesús se encuentra con un leproso y el leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hace Jesús? Antes. Antes. Antes de responder. Antes de extender la mano. Tuvo misericordia. Jesús tuvo misericordia antes de extender la mano. Qué lindo pasaje, ¿no? Pero hay un problema. No sabemos si el pasaje original iba así. ¿Por qué? Les explico. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? La que nosotros estamos usando, creo que la mayoría de nosotros estamos usando probablemente, ¿verdad? La 1960. Reina Valera 1960. Es una traducción de unos manuscritos que son muy antiguos. Los manuscritos más antiguos que tenemos del primer capítulo de Marcos, en griego, datan del siglo IV y utilizan la palabra misericordia. Pero tenemos otros manuscritos que también datan del siglo IV, en latín, que no dicen que Jesús tuvo misericordia. Dicen: y Jesús, airándose, extendió su mano y le dijo: quiero, se limpió. Interesante, ¿no? Como que no hace mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué se airaría a Jesús como leproso?
Es interesante porque los críticos se debaten entre cuál es el pasaje original. Y usted dirá, pero a primera vista es obvio, tiene que ser misericordia, ¿verdad? Porque Jesús se va a irar con el tipo que está enfermo. Pero hay un principio en la crítica textual que se llama lectio difficilor en latín. Lectura más difícil. Por lo general, cuando tú tienes dos textos, el que tiene la lectura más difícil es el original. ¿Por qué? Porque cuando una persona, como nosotros, se encuentra con este texto, dice, pero esto no tiene sentido, y lo cambia y le pone otra palabra. Entonces muchas personas dicen que el versículo original debe ser el que está en latín. Aparte, nosotros sabemos que los discípulos hablaban griego y no latín, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de manuscritos del siglo IV, ¿ok? Entonces, si el manuscrito en latín es del siglo IV, el tipo que hizo el manuscrito en latín estaba traduciendo de un manuscrito griego más antiguo. Así que el crítico dice, lo más probable es que la versión en latín de este texto represente el versículo original. Y hay un debate. ¿Cuál de las dos? ¿Jesús se airó o Jesús tuvo misericordia? No, quiero que piensen un poco. Y después, que me den una respuesta. Allá. Como lo que puedo analizar, que quizás, yéndonos al contexto de dónde se originaba la lepra en las personas, yendo a los mandamientos, quizás, no sé, no soy tan estudiosa como otros que están acá, quizás por la razón por la que él tenía la lepra, pudiera ser que sí existiera algo un poco de ira. Pero Dios, en su infinita misericordia, podía sustituir la ira por misericordia y actuar en amor. Pienso yo, no sé. Interesante teoría. Interesante teoría. Allá, allá, vamos a darle un intento. Y luego acá. Pudiese ser, no estoy seguro, meditando, si en el tal caso, no estoy dando por hecho que el Señor se hirió, se quilló por eso, pero en tal caso de él haberse enojado por eso, pudo haber sido porque él sabía de que él no iba a obedecer el mandamiento que Jesús le dijo, porque dicho sea de paso, Jesús le dijo estrictamente, dice el texto, no le digas nada a nadie. Y vemos que el leproso no obedeció ese mandato. Y vemos que hubo un poquito de problema porque después de eso Jesús no podía estar en la ciudad, sino que tenía que estar en los lugares desiertos. Pudiese ser que Jesús sabía que ese milagro traería consecuencias que iban a entorpecer su ministerio y por eso se quilló, lo hizo. Pudo haber sido eso. O sea, Jesús se molesta de antemano por lo que el tipo va a hacer. Eso es interesante, eso es interesante. Acá. Yo tiendo a pensar que la ira de Jesús ante esa situación es por indignación. Es como decir, ¿cómo te atreves a pensar que yo no quiero ayudar a nadie? A nadie. Entonces, es una ira como que es que no puede ser. Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre están en disposición de ayudar. ¿Cómo te atreves a insinuar que no? Exactamente. Las teorías fueron brillantes, las teorías fueron muy interesantes, pero este es el punto al que quería llegar. Jesús suele molestarse en los evangelios cuando ya sea Dios o la ley de Dios o Él es... ¿Cómo? No falta de fe, sino cuando su carácter es mal representado. Estaba buscando la palabra en español, misrepresented. Cuando su carácter es mal representado. Cuando nosotros entendemos que Dios es algo que no es. Y en este momento Jesús ve la condición de este tipo que de verdad no tiene esperanza, un leproso, un tipo que está fuera de la sociedad, no tiene ninguna especie de relación, no puede juntarse con sus familiares. El tipo le dice, si quieres puedes limpiarme.
Y Jesús tiene todo el poder para limpiarnos. No le costaría nada limpiarlo. Tan solo con decir una palabra, tan solo con tocarlo, tan solo con pensarlo, el tipo de sana. Y después le dice, si quieres. ¿Cómo? ¿Cómo que si quieres? Pero tú no sabes quién yo soy. Es que no saben quién soy. Y eso a Dios le duele. A Dios le duele que no sepan quién Él es. Quién Él verdaderamente es. Cómo funciona el perdón. Y el deseo profundo que Él tiene por rescatarte de una situación en la que tú estás en desventaja. El deseo profundo que Dios tiene de limpiar tu vida, de transformar tu vida. Quiero, si ustedes pueden, que vayamos de un pronto a Salmo 51, donde David hace una plegaria a Dios. Y vamos a leer del 1 al 5. Salmo 51, del 1 al 5. Les damos unos cuantos segundos para que lleguen. Adelante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Listo. Amén. Amén. Miren qué interesante lo que dice el versículo 4. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David le dice a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, para en el versículo 4 decirle, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David comete una falta, David es el transgresor, David está sucio, David pide limpieza, pero que Dios limpie a David no va a justificar solamente a David, va a justificar a Dios. El carácter de Dios es limpiar a las personas que están sucias. El carácter de Dios es sanar a las personas que están enfermas. Lo que David está esperando de Dios, inequívocamente, es que Dios lo perdone. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en línea con el carácter de Dios, porque esa es la justicia. Y uno pensaría, pero lo justo no es que Dios mate a David por desgraciado. Eso no es lo justo. Uno diría que sí, pero no. Dios es justo. Y lo que es justo es lo que se alinea con el carácter de Dios. Y lo que se alinea con el carácter de Dios, irónicamente, es perdonar a las personas que no lo merecen. Es agarrar a las personas que están en desgracia, tomar al leproso y sanarlo. Y no cobrarle. Lo que se alinea con el carácter de Dios es perdonar la diablura que hizo David. Lo que se alinea con el carácter de Dios es tomar a una persona que no tiene esperanza y darle esperanza inmerecida. Wow. Entonces, yo quería presentar esta historia porque yo creo, me pasa a mí muchas veces, que nosotros nos olvidamos de cómo es Dios. Nos olvidamos de las cosas que a Dios le importan. Y las cosas que a Dios le importan, a veces nosotros creemos que son las más difíciles de alcanzar. Dios quiere una pureza inmaculada. Dios está buscando que seamos perfectos. Pero lo primero que Dios está buscando es que tú lo entiendas, que tú lo conozcas, que tú sepas quién Él es. Que sepas quién Él es en el sentido básico. Que sepa lo que Él quiere. ¿Qué Él quiere? En el sentido general.
¿Qué quisiera Dios si Él ve a una persona con hambre? Que coma. ¿Qué quisiera Dios si ve a una persona enferma? Que esté sana. ¿Qué quisiera Dios si ve a una persona triste? Que esté alegre, consuelo. Y creo que a veces nosotros nos olvidamos de esas cosas. Y a veces nosotros transformamos la religión en una serie de rituales o en un compendio doctrinal y decimos, yo soy adventista porque los adventistas creen en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y yo soy cristiano porque los cristianos creen en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y en esto. ¿Y qué es cristiano? Cristiano es, yo vengo a este sitio y yo me junto con tales personas y yo no digo tales palabras y esto, y esto, y esto. Cuando en realidad lo que es ser cristiano es conocer quién Dios es. Porque cuando tú conoces a Dios, es que verdaderamente puedes empezar a actuar como Él. El evangelista Marcos utiliza la misma palabra ira que se utiliza en el capítulo 1, en el capítulo 3. Vamos a Marcos 3, por favor. Marcos 3 del 1 al 5. Que es un capítulo que apoya un poco más mi teoría. ¿A alguien le gustaría leer Marcos 3 del 1 al 5? ¿Está bien, está bien? Okay, Marcos 3, del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. El 6, por favor. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muy interesante. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque Jesús se molesta otra vez. Y se molesta con la misma palabra en griego. ¿Y por qué se molesta Jesús? Porque Jesús es una pregunta muy básica, una pregunta muy fácil de responder, y nadie le responde. ¿Por qué nadie le responde? Porque ellos no creen que es así. Ellos no creen que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ellos no creen que es lícito salvar la vida. Porque si lo creyesen, lo dijeran. ¿Qué estaban esperando las personas alrededor de Jesús al principio? Ellos estaban esperando a ver si Jesús iba a sanar el día de reposo. ¿Para entonces hacer qué? Hacer lo que hicieron en el versículo 6. Tomar consejo para destruirlo. Por violentar el día de reposo. Y eso es lo que le trae enojo a Jesús. ¿Por qué le trae enojo? Porque los preceptos de Dios se han colocado por encima de la voluntad de Dios. Y lo que Dios dijo se ha puesto por encima de lo que Dios es. Si nosotros nos vamos a Isaías 58, y a nosotros nos encanta siempre los versículos 13 y 14, si retrajeres de día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y nosotros pensamos en el día de reposo y decimos, ¿tú ves? Esa es la importancia del día de reposo. No podemos hacer nuestras cosas, tenemos que estar enfocados en Dios. Pero ese es el versículo 13 y el 14. ¿Qué pasa con los versículos del 1 al 12? ¿Cuál es el contexto en el que se leen los versículos 13 y 14?
Tienen que ser los versículos anteriores. 58, desde el 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto? He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de sicilio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces lo que Dios quiere verdaderamente es que tú veneres el sábado, claro que sí. Lo que Dios quiere es que tú lo respetes, claro que sí. Que no andes en tus propios caminos, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los caminos de Dios? Estos son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son ver al hambriento, darle pan. Ver al desnudo, ponerle una ropa. Cuidar a los demás. Saber que Dios quiere cuidar de los demás. Conocer a Dios y amar al prójimo siempre están en la misma página. Para ver la importancia del conocimiento de Dios, me gustaría dirigirme a Oseas 4, del 1 al 3. Vamos aquí adelante. ¿Qué? Dale el micrófono. Del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, por las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. El versículo 12 es un versículo fuerte, ¿eh? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Son una cantidad de cosas negativas, ¿verdad? Bien fuertes. ¿Pero por qué prevalecen? Porque el versículo 1 dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando hay conocimiento de Dios, las cosas malas no pueden estar. Y a la ausencia del conocimiento de Dios, no hay verdad, no hay misericordia. ¿Pero qué hay? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Principio básico. Dice el versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? ¿Conocimiento de qué? De Dios, de Dios.
Y nos gusta este versículo. Nos gusta mucho, lo he escuchado muchas veces. Lo que pasa es que tenemos que tener conocimiento. Lo que pasa es que tenemos que ser inteligentes. Eso es lo que dice. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de quién es Dios. La persona menos letrada puede ser la persona más sabia de este planeta. Si conoce quién es Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente? No, Dios es una energía o Dios está dividido en 3 personas. No. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo me amó Dios? ¿Cómo ama Dios a los que están alrededor mío? Hermoso, ¿no? Hermoso. Y escuchaba ahorita en el repaso de la lección con Jensi, Colosenses, quiero incluir Colosenses 1, del 1 al 15, una oración de introducción preciosa que tiene el apóstol Pablo, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Miren qué interesante. La palabra verdadera del Evangelio llegó a vosotros y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿Cuándo puede tener Dios fruto en ti? Cuando tú conoces la gracia de Dios. ¿Cuándo puedes empezar a actuar bien? Cuando tú conoces a Dios. Cuando tú sabes lo que Él haría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia terrenal, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Cuando tú conoces al Señor, ¿puedes agradarlo en qué? En todo. ¿Te imaginas una vida agradando al Señor en todo? ¿Que todo lo que haces agrada a Dios? Solamente con conocer a Dios te basta. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y quiero finalizar con el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo que es Dios puede ser hecho visible a través de la persona de Cristo. ¿Ustedes ya entienden la indignación de Cristo? ¿Qué usted me está diciendo ahorita? ¿Ya entienden la indignación de Cristo con la pregunta del leproso? Cristo es la imagen de Dios. Cristo es todo lo que Dios representa. Y hay una persona que tiene dudas de si Dios lo quiere salvar. Dios te ama y con un amor que tú no puedes comprender. Él ama a tu prójimo con un amor que tú no entiendes. Y eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Que tú comprendas lo incomprensible. Y por eso que Pablo ora. Para que tú puedas entender lo que no es entendible. Que es cómo Dios puede amar tanto.
Pues, aunque nos vayamos de aquí y no lo entendamos, quiero que por lo menos comencemos a hacer un pequeño esfuerzo para entenderlo un poco más, para llegar a entenderlo algún día. El conocimiento de Dios. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué haría si estuviese en mi lugar? Ese es el mensaje que le quiero dejar para finalizar. ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? ¿Y estoy conociendo a Dios cada día más? Vamos a tener una oración. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque nos permitiste estar en tu casa en esta mañana, porque nos permitiste aprender más de ti a través de la Biblia, a través de las historias, a través de las cosas que pasaron cuando tú estabas aquí con nosotros. Ayúdanos a ser más como tú eras cuando estabas aquí y más como sigues siendo allá. Ayúdanos más cada día a estar en línea con tu carácter, todo a través de conocerte más. Ayúdanos a que tu conocimiento nos llene, como pedía el apóstol Pablo, y nos haga dar fruto para las demás personas que nos rodean y para todo el mundo que nos está viendo de lejos. Oh Dios, te queremos pedir solo eso. Permítanos conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.